Mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo: paz a vosotros. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían espíritu. Pero él les dijo: ¿por qué estáis turbados? ¿Y vienen a vuestro corazón estos pensamientos? Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Y diciendo esto, les mostró las manos y los pies. Y como todavía ellos de gozo no lo creían, estaban maravillados. Le dijo: ¿tenéis algo de comer? Amén a la palabra del Señor. Recién le dije que el título es Como pensamos, así somos, ¿sí? Tal cual es el hombre, el ser humano en sus pensamientos, así es, dice la Biblia. Acá vemos un pasaje donde el Señor nos habla de personas que estuvieron alrededor de Él y que el Señor les habló y les ministró la palabra, las enseñanzas del Evangelio por 3 años y medio, por 3 años. Y resulta que les hablaba permanentemente. Ellos escuchaban, y no solo que escuchaban, veían la gloria de Dios. La Biblia dice que si se hubiesen escrito todos los libros de las maravillas, de las señales, de los prodigios que hizo el Señor Jesucristo estando en la tierra, no hubiesen alcanzado los libros de este mundo, así dice. Entonces ellos estaban hartos de ver maravillas, de ver milagros, de ver la gloria de Dios manifestada, sanando leprosos, paralíticos, libertando endemoniados, y la palabra que permanentemente llegaba a sus oídos y llegaba y se hacía manifiesta esa palabra, porque Dios lo que quería era que ellos aprendieran. Así como hoy nosotros también, Dios quiere que aprendamos. La palabra de Dios dice que entonces Él les hablaba de que era necesario partir, era necesario que el Hijo del Hombre pasara por la cruz, pero que iba a pasar, iba a morir, pero iba a resucitar, que al tercer día se iba a levantar y que todo eso era necesario para que el poder de Dios se manifestara y las personas pudieran ser libres de toda condenación, de toda maldición que había sobre ellos, porque no había otra forma de redimir a la raza humana. Él se cansó de hablarles este mensaje. De hecho, que usted tiene 4 evangelios y no sé si alguna vez se preguntó, pero dice: ¿por qué repite lo mismo casi en los 4? Hay algunas cosas que no, pero la mayoría de los pasajes están en los 4 evangelios. Es porque Dios dice: no basta con que se lo diga una vez. Estuve 3 años con estos discípulos, se cansaron de oírme, y mire lo que pasa cuando Él va a la cruz, cuando Él muere. En vez de estar contentos, con júbilo, con gozo, diciendo: ¿a qué hora aparece el Cristo resucitado? ¿A qué hora viene nuestro Dios y nos viene a visitar? Como lo dijo cuando estaba con nosotros. Lo que les entró por un oído les salió por el otro, y no recordaban que eso iba a suceder, porque sus pensamientos no estaban puestos en lo que Dios les había dicho. Sus pensamientos estaban puestos en lo que ellos veían, en lo natural, en las cosas humanas. Pero hermanos queridos, Dios no te llamó a poner pensamientos en las cosas humanas, sino que te llamó a cambiar tus pensamientos y a ponerlos en el Señor, a ponerlos en su palabra. Por eso que dice la Biblia, escuche bien, que Él se les aparece mientras ellos estaban hablando estas cosas. Significa que estaban hablando y comentando: qué triste, ay, cómo le pegaron al Señor Jesucristo, cuánto daño le hicieron. Ay, cuando lo vi que le traspasaban los clavos en el madero, y cuando vi que la lanza traspasó su costado, decía el otro: ay, qué feo, cómo vino a sufrir tanto. Yo creo que estaban hablando estas cosas en vez de estar hablando: ¿cuándo aparecerá el resucitado? Acordate que nos dijo que al tercer día. Acordate que en cualquier momento nos va a hablar y nos va a decir algo. No,
Estaban hablando estas cosas que no tenían que hablar, pensando cosas que no tenían que pensar. Y entonces la palabra de Dios, escuche bien, que se les aparece y se puso en medio de ellos y le dijo: paz a vosotros. Pero tenían los pensamientos tan turbados, tenían su mente tan puesta en lo que había acontecido, en la forma que lo habían castigado, en la forma que lo habían crucificado, que no se daban cuenta que era el Señor. Y creyeron que era un espíritu y que les podría dañar. Y la Biblia dice: entonces espantados y atemorizados pensaban que veían un espíritu. ¿Se da cuenta qué es lo que ellos tenían en sus pensamientos? Un espíritu. Era un cuerpo, tenía carne, era el cuerpo del Señor. Era la voz del Señor, 3 años hablándole, y ahora les habla, y en vez de saltar de gozo, le dice: ¡ah, gloria! Se cumplió lo que nos dijiste, se cumplió lo que tú dijiste de que ibas a resucitar. ¡Qué bueno! Ahora te vemos, Señor, ¡qué lindo! Eso es lo que yo quería. No, esto no puede ser. Pedro, Juan, esto es un espíritu, nos va a dañar, nos viene a hacer daño. Pero ¿cómo te va a hacer daño si primero te pide paz? Pero estaban tan turbados en sus pensamientos que no entendieron ni el mensaje que le entregó el Señor. Así hay gente, hermano, turbados. En sus pensamientos no tienen paz. En sus pensamientos no tienen cosas que realmente puedan bendecir a las personas, que puedan ayudarse a ellos mismos, porque tienen pensamientos que no son los que Dios quiere que tengamos. La palabra de Dios nos habla de que estos hombres se pusieron mal y el Señor les tuvo que decir: ¿por qué estáis turbados? Y vienen a vuestro corazón estos pensamientos. ¿A dónde venían los pensamientos? Al corazón. ¿Qué pensamientos? De que iban a ser también destruidos, de que iban a ser maltratados. No tenían la fe ni la convicción en su corazón de que lo que se estaba manifestando delante de sus ojos era el cumplimiento de lo que el Señor les había dicho, el cumplimiento de la palabra que Dios quería que tuvieran presente. Y es por eso que estaban en esas condiciones. Hermanos queridos, ellos vieron muchas cosas. Tuvieron muchas situaciones preciosas, cosas que nosotros no hemos visto en este tiempo, pero ellos no tenían el Espíritu Santo todavía para que les diese convicción, para que les diese la revelación. Hoy nosotros tenemos el Espíritu Santo porque vino para estar todos los días con nosotros. ¿Cuántos lo creen? Amén. Y si vino para estar todos los días, ¿qué vino? ¿Para tomar mate contigo? No. No vino para que ande diciendo: yo tengo el Espíritu Santo. No, vino para que tus pensamientos sean los pensamientos en los cuales Dios pueda ver la firme convicción y decisión de hacer lo que Dios dice en su palabra que tenemos que hacer. La firme convicción de que estás en un proceso o estás siendo tratado por Dios para que Dios realmente haga de ti ese hombre, ese joven, ese niño, ese hijo, esa hija transformado para la gloria de Dios, para que Dios a través de su Espíritu Santo pueda quitar los pensamientos que te llevaron a la derrota, a la miseria, al fracaso, a la mentira, que te llevaron a una vida desordenada, a una vida sin sentido, para que quite el Espíritu Santo esos pensamientos que solamente estaban manipulados y dirigidos por las cosas mundanales o por el mismo infierno. Y qué bueno que todos los que están aquí se dejaron cambiar. Qué pocos amén que escuché. Dejaron que el Espíritu Santo transformara esos pensamientos, transformara esas cosas. Porque lo que Dios quiere, hermano, es que nosotros nos demos cuenta que nuestra mente tiene una capacidad realmente maravillosa. Precioso lo que Dios nos ha puesto en nuestro ser. A veces por nuestra mente nos podemos destruir. Tal cual es el hombre, el ser humano en sus pensamientos, así es. ¿Y sabe por qué hice este mensaje? Porque cuando estaba leyendo una nota de un científico, Dios me habló. ¿Qué decía ese científico? A ver, ¿qué decía ese hombre? ¿Cuántos quieren saber? ¿Qué decía ese científico o no? ¿Quieren saber o no? A ver, levante la mano. Gloria a Dios. Ese hombre había hecho un estudio
de que realmente la mente es la que puede destruir al propio ser humano. Y no se lo creían, se lo podían comprobar. Entonces, ¿qué hizo este hombre? Pidió permiso en un país donde está aprobada la pena de muerte. Un hombre que era condenado a la silla eléctrica pidió permiso para que él, en esta demostración, iba a ver que la mente del ser humano le iba a destruir sin que hicieran absolutamente nada. Y que de esa manera iba a morir, porque no es lo que te haga el hombre, sino lo que nosotros nos hacemos con nuestra mente, el daño más grande que puede recibir un ser humano. ¿Por qué? Porque entonces pidió que ese hombre que estaba destinado a morir se lo dejaran y le dijo: vamos a hacer algo, mira, no vamos a ninguna manera a usar la silla eléctrica para que te maten, pero vamos a hacer otro método. Este método va a consistir en que vamos a ponerte una aguja donde va a salir la sangre, y esa sangre va a ir goteando, y no vas a sentir dolor. Es como que te vas a dormir y te vas a morir y no vas a sentir el shock eléctrico, ni te va a hacer tanto daño como hace la corriente en tu cuerpo, porque no solamente un shock, sino que le dan varios, y es muy traumático eso. Pero va a ser que te vas a morir, pero sin darte cuenta. Entonces este hombre dijo: bueno, quiero esa muerte, ya que estoy condenado a muerte, quiero esa muerte. Entonces lo ponen en una camilla, ponen la manguerita y ponen abajo un recipiente y comienza a gotear la sangre. Y él escuchaba que goteaba la sangre. Y ahí estaba él, atado, pensando que esa era su muerte. ¿Qué hace el doctor? Viene, cierra la manguerita donde salía la sangre, pero a su vez deja una manguera que empieza a gotear agua. Y lo deja ahí. La sangre no salió más. Pero sin embargo, cuando viene a ver el hombre se murió. Porque en sus pensamientos ya se había dispuesto a morir. No era por la falta de sangre, sino que en sus pensamientos, en su mente, este hombre ya pensó morirse. Y a pesar de que tenía toda su sangre, porque apenas le sacaron un poco, murió igual. Y murió así, dormido, pensando que eso era lo mejor. ¿Se da cuenta? En la mente tenemos un gran poder. Nosotros tenemos que dirigir nuestros pensamientos al Señor. Tenemos que permitir que Dios sea quien guíe nuestros pensamientos y nos lleve a nosotros a poder ver la gloria de Él por lo que Él es y lo que su palabra nos dice. Proverbios capítulo 16, versículo 3. ¿Qué dice la palabra del Señor? Vamos a verlo. Mire qué importante lo que Dios nos dice en su palabra en el libro de Proverbios, capítulo. ¿Lo tenemos? Y eso que le pasé los versículos. Ahí está. Encomienda a Jehová tus obras. Tus pensamientos, ¿qué van a pasar con eso? ¿Van a hacer cualquier cosa? Mira, escucha bien. Encomienda a Jehová tus obras y tus pensamientos serán un desastre. ¿Dice eso la palabra del Señor? Mira lo que dice: encomienda a Jehová tu vida, tu obra, tu persona. Encomienda a Jehová todo tu ser y tus pensamientos serán afirmados. Tus pensamientos serán diferentes. Tus pensamientos serán pensamientos de bendición. Pensamientos donde Dios te lleve a creer que en el momento que tengas que partir va a ser porque Dios lo determinó y no porque el hombre lo determine. El pensamiento es que cuando Dios te llamó no es para que tú seas uno más que dice gracias Señor, sino para que entiendas que al Señor que tú le dices gracias, le tienes que servir, le tienes que amar, le tienes que llevar en tu corazón para que otros lo conozcan, para que otros entiendan de que de verdad existe el Dios Todopoderoso. Tienes que afirmar tus pensamientos en el Señor, porque Dios no nos mandó a estar como los discípulos que les habló por 3 años y en vez de afirmarse sus pensamientos y decir gloria a Dios, ahora resucita, ahora estoy con una ansiedad terrible, quiero verlo resucitado, mi Señor, quiero verlo caminando y que me hable, quiero verlo con ese cuerpo glorificado que dijo que iba a tener, quiero verlo con esa presencia tan preciosa de haber resucitado y haber vencido la muerte. Hermanos queridos, en vez de pensar eso, sus
pensamientos estaban en cualquiera, como dicen los chicos. Estaban en la pavada más grande que podía existir en ese momento. ¿Se dan cuenta? La Biblia dice tan claramente que si confiamos en el Señor, nuestros pensamientos deben ser afirmados. Nuestros pensamientos deben ser los pensamientos que Dios quiere que tengamos y no los pensamientos de lo que a mí me parece, de lo que a mí me podría funcionar. No, los pensamientos deben estar puestos en la palabra de Dios que nos enseña cómo hacer, cómo andar, cómo vivir, cómo amar, cómo respetar, cómo arrepentirnos, cómo humillarnos, cómo hacer que Dios nos dé la luz y el entendimiento para que en este mundo no andemos en tinieblas. Esos pensamientos son los que Dios quiere que cambiemos. La palabra de Dios, hermanos, es tan buena y tan preciosa que nos habla también en el Salmo 139, versículo 23, algo tremendo, mire, algo precioso. Que Dios quiere que nosotros vayamos como a un profesor. ¿Qué hacen los profesores? Acá tenemos algunos profesores, algunos maestros. Usted le enseña a los alumnos que hagan lo que quieran y nunca le va a tomar un examen. No, toman examen. Dios dice que nosotros tenemos que examinarnos y que Él nos examine. El salmista escribió: examíname, Dios mío, a ver cómo estoy. Si de verdad estoy creyendo, si de verdad estoy amando, si de verdad estoy perdonando. Porque una de las cosas, hermanos, que más les cuesta al ser humano es perdonar. Es perdonar al padre, a la madre, al tío, al primo. Es perdonar a la esposa, al esposo. Es perdonar a los hijos. La falta de perdón es el arma más poderosa que tiene el enemigo para destruir a miles y millones de personas en el mundo. Porque eso salió del mismo infierno. ¿Por qué? Porque el diablo no es el único ser que no tiene salvación y que ya tiene la condenación establecida porque Dios se la estableció. Pero nosotros, hermanos, tenemos la oportunidad, pero mientras no tengamos convicción de que tenemos que perdonar, esa falta de perdón te puede llevar a pensamientos de destrucción, a pensamientos que no son los de Dios, a hacer lo que Dios no quiere y vivir una vida como Dios no quiere. Por eso el salmista dijo: examíname, a ver, perdoné a mi suegra. Perdoné a esa persona que me hizo tanto daño. Perdoné a ese hombre que me trató tan mal, que me castigó cuando nos casamos y no pudimos vivir un matrimonio porque nos tuvimos que separar a causa de la violencia que tenía encima. Lo perdoné. Examíname, Dios. Conoce mi corazón. Pruébame a ver si es cierto. Pruébame y conoce mis pensamientos. Porque si mis pensamientos no están afirmados en el Señor, es muy probable que lo único que piense no va a ser lo que Dios dice, ni lo que Dios tiene para que yo haga, sino lo que yo quiera hacer, porque mis pensamientos, si no están puestos en la palabra, si no están dirigidos por Dios, no pueden ser buenos pensamientos. ¿Cuánto es en gloria a Dios esta mañana? Están muy serios. ¿Qué está pensando? ¿Cómo están tus pensamientos? Hermanos, hay gente que se alborota y se pone mal pensando: ¿qué va a hacer con el virus? ¿Qué va a pasar con esta pandemia? ¿Qué va a pasar con esto que está sucediendo en el mundo? Hermanos, Dios dice en su palabra lo que va a pasar. Usted afirme sus pensamientos en el Señor y deje que Dios haga como Él tiene que hacer. Mientras usted haga lo que Dios le mandó, predique, ame, lleve la palabra, sea un instrumento, limpie sus pensamientos de todo aquello que lo ató, que lo ligó a cosas que no le bendicen, y entonces usted estará tranquilo, habitará en paz y será una persona de grande bendición donde quiera que usted vaya. Gloria al Señor. Eso es lo que Dios quiere. Pero el problema es que no nos decidimos. El problema es que estamos como los discípulos. El Señor se nos presenta, nos habla, nos dice, nos enseña, nos quiere dirigir, quiere examinarnos, pero nosotros, hermanos, no le permitimos que Él lo examine, porque estamos pensando: no, pero lo que pasa es que a mí me cuesta tanto, pastor, me cuesta tanto. O tenemos pensamientos ligados solamente a las costumbres que este mundo tiene, conforme a las cosas de este mundo, pero no a lo que Dios quiere. Anoche tuve que ir a ministrar un matrimonio jovencito,
porque estaban mal, la niña se había puesto mal y cuando lo estaba ministrando, ellos no es un matrimonio, mal dije, no es un matrimonio, es una parejita que tuvieron contacto, tuvieron un niño, se ven de vez en cuando, pero él no quiere afirmar sus pensamientos, hacer lo que Dios dice, unirse en matrimonio. Y estaba el padre ahí, el padre les ha hablado con firmeza. O se casan y se unen y están como tiene que ser, o se separan y no se ven nunca más. Eso es lo que dijo el padre, y es verdad. Pues sin embargo el pensamiento de él era, no, lo que pasa es que no me va a alcanzar el dinero. ¿Con qué la voy a mantener? Claro. Ahora vive en la casa del padre, el poco dinero que tiene se lo farrea, lo dijo el padre. ¿Cuándo se le va a afirmar el pensamiento a decir que Dios dice? Y yo le digo, escúchame, vos conociste el evangelio de pequeño, fuiste a la escuela bíblica, sí. ¿Sabes lo que dice la palabra de Dios? Que peor cosa es conocer y no hacer que no conocer. Entonces estás errado, mi hermano, estás muy confundido. Así ganes poco, si tú te determinas a creer a Dios, Dios te va a abrir puertas y te va a bendecir por hacer lo que Él en sus palabras te enseña que tienes que hacer. ¿No dice acaso Dios, dejará al hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán los dos una sola carne? ¿No dice Dios que ese matrimonio va a ser bendecido? Porque Dios le dijo a Abraham, serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Esa promesa es para nosotros que somos familia. Pero si no estamos pensando como Dios tiene que obrar en nosotros y dejar lo que Él, porque pensar de la manera de Dios es dejar que Él haga lo que Él en su palabra nos dice, no podremos ser bendecidos. No podremos ser personas que tengamos el bien de Dios. Porque la Biblia dice, yo tengo pensamientos de bien para vosotros, dice el Señor. Pues sin embargo dice, es que a mí Dios no me tiene en cuenta. Yo de que nací marcado, porque siempre tuve que sufrir. A mí Dios nunca me quiso. Mentira del diablo, tus pensamientos nunca estuvieron puestos en el Señor. Si tú le permites que tus pensamientos sean puestos en el lugar que corresponde, entonces, hermanos, Dios hará la obra y será examinado y conocerá Dios tus pensamientos y comenzará la bendición de Dios a derramarse sobre tu vida. ¿Cuántos dicen amén? Porque Dios nos ha llamado a afirmar nuestros pensamientos, a tener verdad de Dios sobre nuestras vidas. Hermanos, hay personas que creen que el camino que ellos eligen es el camino correcto, sin tener en cuenta la palabra ni la presencia de Dios. Mire lo que dice Proverbios 16, versículo 2. 16, 2. Un poquito arriba ahí. Todos los caminos del hombre y de las mujeres que viven en San Rafael y en el mundo. Yo le agrego eso porque algunos dicen, porque no faltará el hombre que le dice, eso es la mujer que le dirá, eso es para vos, porque dice hombre, no dice mujer ahí. Pero cuando Dios titula hombre es para el ser humano. ¿Sí? Es para todo el ser humano. Dice, todos los caminos del ser humano son limpios en su propia opinión. Dice, yo no le hago mal a nadie, yo no voy a la iglesia ni leo la Biblia, no sé qué dirá la Biblia, pero yo soy una persona buena. Yo me considero un hombre bueno, una persona buena, una persona... Pero nunca leyó la Biblia, nunca entendió que el mensaje de Dios era para salvación. Y ni hablar de aquellos que creen que el camino es robar, que el camino es delinquir, que el camino es mentir. Ni hablar de aquellos que eligen el camino de vivir una vida de impiedad. Hermanos, en estos tiempos hay personas que están viviendo o estamos viviendo este tiempo como dice en el libro de Oseas. ¿Cuántos leyeron Oseas alguna vez? El libro de Oseas, ¿cuántos leyeron? Oseas que muy poco lo han leído. Qué bueno. Vamos a ir al libro de Oseas, porque me parece que Oseas no lo han visto ustedes, Vamos a ver qué dice Oseas en el capítulo, se lo voy a poner en la pantalla, 4, versículo 1 en adelante. Mire lo que dice la palabra. Oíd palabra de Jehová, hijos de San Rafael, de Mendoza y Argentina. Porque Jehová contiende con los moradores de la tierra. Ay, Dios mío, está en contienda. Escuche bien. Porque no hay verdad, ni misericordia, ni conocimiento de Dios en la tierra. Dígame si esto no está pasando hoy en el mundo. Dígame si esto no está sucediendo hoy en el mundo. Versículo que sigue, el 2. Mire lo que dice. Perjurar, mentir, matar, hurtar y adulterar prevalecen. Y homicidio tras homicidio suceden.
Pero si estamos viviendo este tiempo, entonces. Lo escribió Oseas hace miles de años y hoy se está cumpliendo esa palabra. Porque, hermanos queridos, en estos días he escuchado cosas realmente espantosas. Hasta, por ejemplo, ir y robarle a un anciano y cortarle el cuello y prenderle fuego. En San Rafael pasó eso. Entonces, tal cual es el hombre en sus pensamientos, así es. ¿Por qué? Porque sucede justamente lo que dice en este libro de Oseas. Los pensamientos, versículo 1, los pensamientos no están puestos en Dios. Oí palabra de Jehová, hijo de Israel, porque Jehová contiende con los moradores de la tierra, porque no hay verdad, no hay misericordia, no hay conocimiento, no hay pensamientos puestos en Dios. Pero gloria al Señor, que Dios tiene una iglesia que está dispuesta a preservar los pensamientos y ir en el camino que Dios quiere, porque no solo piensa, sino actúa como Dios quiere. Uy, con ese amén. No solo piensa, sino hace lo que Dios quiere. Porque Dios nos ha llamado para eso, para que nosotros, hermanos, tengamos esa bendición de saber que estamos en un mundo donde la carne y los problemas y las dificultades humanos están a la orden del día, pero el Dios Todopoderoso está sobre todo eso y nos dio su presencia, porque la Biblia dice que cuando la maldad abunde, la gracia va a sobreabundar. Vamos a 2 Corintios, capítulo 10, versículo 5. Mire lo que dice la palabra: derribando argumento y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. ¿Sabe cuál es el problema? ¿Por qué la iglesia no se levanta? ¿Por qué la iglesia no tiene los pensamientos puestos en el Señor? Porque no se anima a derribar los argumentos y la altivez de este mundo. Y entonces no pone los pensamientos en el Señor y no busca el conocimiento de Dios. Pero si estás aquí es porque Dios te trajo y es porque Dios te necesita, es porque Dios quiere. Y si estás escuchando el mensaje o viendo el video, es Dios quien te está hablando y te dice: hijo, hija, hombre, mujer, varón, niño, joven, busca el conocimiento y tus pensamientos sean afirmados en Dios, porque Dios necesita hacer de ti ese hombre, esa mujer, esa persona que Dios quiere usar para la gloria de su nombre. Derribando los argumentos. ¿Qué argumentos? Los que ponemos como humanos. Ese argumento que puso ese jovencito anoche es que no alcanza la plata. Ah, sí, bueno, pero hubiese pensado antes de hacer lo que hiciste. Entonces sí, hubiese sido distinto. Pero ahora tienes una niña y tienes una mujer que tendrías que hacerte responsable y tomarla como esposa y llevarla al altar y hacer lo que Dios quiere, porque no desconoces, conoces, pero lamentablemente no le estás creyendo a Dios como Dios quiere que le crea. Gloria al Señor. Dele fuerte el aplauso si es para Cristo. Hermanos queridos, la Biblia dice: derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento. Tóquese la cabeza acá, la mente. Ay, Dios mío. Yo que pensaba no perdonar. Yo que pensaba que a mi padre, a mi madre no los iba a ver nunca más. Perdona, hermano, perdona. Pensamientos de perdón. Ay, Dios mío, yo que pensaba que esa persona que me hizo daño, cuando lo encontrara, iba a pasar con el auto por arriba. No. Si lo encontrás, bajate y decirle: te perdono. No hay nada que me puedas deber. No hay nada que me pueda hacer daño. Porque si Dios a mí me perdonó, ¿quién soy yo para no perdonar? ¡Wow! Dice la palabra: llevando cautivo todo pensamiento, ¿a qué? A la obediencia de Cristo. No dice llevando cautivo todo pensamiento a estar con la PlayStation, o a estar con el celular, o a estar con los jueguitos en la compu. Lleve todos sus pensamientos a la obediencia de Cristo. ¿Y cómo puedo yo obedecer a algo que no conozco? ¿Cómo puedo yo obedecer a algo que no me intereso por saber y conocer? ¿Cómo puedo obedecer a algo que no recibo, que no oigo? Yo debo oír la palabra. Yo debo tener en cuenta que la Biblia no se escribió para que yo diga que existe solamente, sino que lo que existe en la Biblia esté dentro nuestro. Porque entonces es cuando tendré conocimiento de Dios y mis pensamientos serán realmente llevados a la obediencia de Cristo. Eso es lo que Dios quiere. Eso es lo que Dios necesita para nuestras vidas.
Es lo que Dios nos está llamando a hacer, hermanos. Dios no está en acuerdo con que nosotros digamos, es que estamos en una situación, es que nací en una familia, es que usted no sabe la esposa que me tocó, es que usted no sabe nada. Lleva todo cautivo a la palabra, a la obediencia, a la presencia del Señor. Porque el Señor te vuelve a decir lo que le dijo a los discípulos en aquel día. Cuando dice, escuche bien, ¿por qué estáis turbados? ¿Hay gente turbada en este tiempo? ¿O no hay gente? Sí. ¿Por qué estáis en vuestro corazón con estos pensamientos? ¿No podrías cambiarlo y ser un hombre y una mujer de bendición? ¿No podrías cambiarlo y ser una persona diferente? Dios te necesita y Dios quiere que seas ese instrumento de bendición para su gloria. ¿Cómo están tus pensamientos? ¿Será que realmente Dios puede ver en ti esa firme convicción de que los pensamientos son los que Él ha puesto por la palabra que Él te ha entregado? ¿O será que realmente tú estás diciendo, no sé, no puedo? O como le dijeron a los discípulos, dura es tu palabra, Señor. Porque hay hermanos que dicen, dura es tu palabra, ¿quién podrá hacerla? La palabra no es que sea dura, la palabra es la que necesitamos para afirmar nuestros pensamientos, para corregir ese corazón endurecido y para que Dios sea quien sea exaltado, glorificado y puesto en nuestras vidas como el único ser que nos bendice. En el capítulo 10, versículo 3 del mismo libro de 2 de Corintios dice así, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. O sea que si yo tengo mis pensamientos dirigidos y guiados por Dios, no le eche la culpa, es que esta carne me traiciona, es que esta carne, no. Porque hermanos queridos, ¿sabe qué dice la Biblia en el versículo 4? Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. ¿Sí? Entonces destruya los pensamientos. Las fortalezas son los pensamientos en la mente. Destrúyalos. Ese pensamiento de no congregarse que tiene algunos, esos pensamientos de no hablar del Señor, esos pensamientos de no hacer lo que Dios dice que debemos orar todos los días, en todo tiempo y con toda oración y súplica. Esos pensamientos de no llevar la palabra o esos pensamientos que te llevan a querer delinquir, a querer ingerir cosas, sustancias tóxicas para tu vida, que te destruyen a ti y a toda tu familia. Esos pensamientos de querer vivir dependiendo de un vicio, quítalos, hermano, arráncalos. Dios te está hablando. Dios te está diciendo que es una lucha de carne. Claro que sí, porque la carne es la que te pide quizás el vicio, pero que no andamos conforme a la carne, sino a la voluntad de Dios por los pensamientos puestos en el Señor. ¿Cómo se llamaba la prédica? Tal cual es el hombre, la mujer en sus pensamientos, así es en su vida. ¿Sí? Tal cual es en sus pensamientos el ser humano, así es en su vida. Yo quiero creer que en este día, todos los que estamos aquí, tenemos nuestros pensamientos puestos en el Señor y andamos como Dios quiere. Pero si eso no es así, y alguno que me está mirando reconoce que no está en sus pensamientos como corresponde, que no los tiene puesto en el Señor, yo le animo a que lo haga. Esto no es casualidad que hayas visto o que hayas estado aquí, es Dios quien te habló, como me habló a mi vida. Porque primeramente me habla a mí el Señor. Pero hay muchas cosas que tengo que corregir en mis pensamientos y las tengo que sacar. Las tengo que desechar. Somos rápidos para pensar. ¿Sabe qué? Se dice que normalmente el ser humano en un día piensa 50.000 cosas. 50.000 pensamientos tenemos. Normalmente, así está comprobado a través de los estudios científicos. Imagínese, los 50.000, ¿cuántos serán buenos? Pero también dice algo más, que el 85% de esos pensamientos son negativos. ¡Wow! O sea que si pienso normalmente 50.000 cosas y 85 son negativas, ¿será que ese 15% será un pensamiento puesto en Dios? Si no es así, hermano, por eso nos está hablando Dios. Por eso te está hablando el Señor hoy. Ponte de pie. Vamos a orar al Señor.
¿Cuáles son tus pensamientos? Yo creo que si Dios estuviera ahí sentado y hubiese escuchado este mensaje, ya levantaríamos el Señor, afirma mis pensamientos en ti, para no abandonar jamás el camino de la verdad, para no retroceder, para no dejar hacer tu voluntad, para no dejar de mirarte a ti, Señor. Yo estuviera ahí, levantaba mi mano y decía, Señor, ¿cuánto me cuesta ordenar mis pensamientos por tu palabra? Pero me cuesta porque yo no me determino, Señor. Porque yo soy el que le estoy poniendo impedimentos o trabas. Pero me has hablado porque me amas, Señor. Y me has hablado porque quieres que yo me corrija y que yo realmente pueda ser ese hombre o esa mujer, ese ser humano que pueda ordenar mis pensamientos por tu palabra. Levante su mano si usted reconoce lo mismo. Levante su mano bien alta y diga conmigo, amado Dios, en este día, gracias te doy por haberme hablado. Tu palabra es viva, es poderosa y me enseña a hacer lo que es correcto y necesario para afirmar mis pensamientos y poder hacer tu voluntad. Es por eso, Dios, que en esta mañana yo reconozco que te he fallado, que mis pensamientos han acompañado mis acciones y lo que he hecho no está bien delante de ti. Pensamientos que me traicionaron, que me hicieron pecar, que me hicieron darte la espalda, que me hicieron dudar de tu presencia. Yo te pido perdón, Señor, por ser pecador. Me humillo delante de ti y pido en esta hora, Señor, que limpies todo mi ser, espíritu, alma y cuerpo, sean limpios por ti. Y para esto, Dios, abro mi corazón y reconozco que el único Señor y Salvador, dueño de mi vida, desde ahora y para siempre, es Jesucristo, mi único Dios. Te pido, mi Señor, que anotes mi nombre en el libro de la vida que está en los cielos, porque necesito de ti y afirmo con mi boca, creyendo de corazón, que solo Jesucristo es el Señor y Salvador de mi alma. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios te